Bienvenidos. A partir de ahora, Positiva Compañía de Seguros S.A. crea un puente imaginario entre nuestros sentidos y nosotros, para viajar juntos por nuestra sensibilidad personal. Positiva Educa presenta Música para la persuasión laboral. Abre las ventanas de tu vida, llénate del sol de tu existir. Haz que cada día esa flor que llene de color y aromas el jardín de tu vivir. Ciérrale la puerta al egoísmo, tómate un café con alegría. Que no te derroten los problemas, tómalos como lecciones para engrandecer la vida. Disfruta de todo lo que pase, bueno o malo, siempre pasará. Aprende de la naturaleza, que no pierda su pureza al llegar la tempestad. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de romper las cadenas que nos impiden nuestra felicidad. Llegó el momento de vivir las cosas buenas que nos ofrece la vida. Por cada despertar llegó el momento de soltar lo que es materia, porque a la tumba nada podemos llevar. Llegó el momento de saber que cualquier puerta solo puede ser abierta por las llaves de la humildad. Cada uno de tus sueños, lucha por hacerlos realidad, cuidando de ti y de los tuyos, evitando los excesos, hallarás felicidad. Ama el trabajo que realices, ponle corazón y voluntad, cuidando de ti y de los tuyos, dando lo mejor al mundo. Lo bueno siempre vendrá. Haz por los demás, pero hazlo en vida. Bendiciones multiplicarás. Un favor, un te quiero, un abrazo, una flor, una caricia, nunca los vas a olvidar. Llegó la hora de cuidar nuestra vida con hábitos seguros para nosotros y los demás. Llegó el momento de tomar más conciencia, practicando autocuidado en nuestro entorno laboral. Llegó el momento de ser más preventivos con la salud, autorrespeto y seguridad, teniendo entornos saludables, amando nuestro trabajo y practicando inteligencia emocional. Llegó el momento de ser más prevenidos de accidentes laborales que podemos evitar, llevando juntos una vida positiva, cuidando de la familia para vivir con salud, protección y seguridad. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento y Entrenamiento en Comunicación y Relacionamiento Aplicado, con la temática titulada Contigo en la distancia, claves para comunicarse efectiva y significativamente en entornos virtuales. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Ivette Consuelo Hernández Avendaño,
Ella es fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira, con experiencia de más de 20 años como consultora en comunicación, preparando a líderes políticos y empresariales para lograr desempeños de alto nivel ante audiencias y medios de comunicación. Doctora Ivette, muy buenos días y bienvenida. Hola Wilmer, gracias por estar siempre aquí. Wilmer es un colaborador increíble para estas capacitaciones, siempre con una generosidad increíble. Así que bienvenidos a esta nuestra capacitación en donde nos encontramos semanalmente. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez y bienvenidos a todos y todas los que hemos venido encontrándonos en las diferentes acciones educativas en esta comunidad de comunicación y relacionamiento aplicado en el que nos hemos ido formando en diferentes áreas para lograr una comunicación mucho más afectiva y efectiva. Y es increíble, estoy viendo, hoy es la conferencia número 10. Es muy rápido como ha pasado el tiempo. Recuerdo cuando empezamos en el inicio de este año, como en marzo, y ya estamos en septiembre. Espero estar muy con ustedes aquí en la distancia, en la separación y a la vez la unión que nos da estar en estos entornos virtuales. Si no fuera por esto, muchas acciones educativas que han trascendido tanto en Positiva y todo ese conocimiento que hay en Posipedia no se hubiera logrado. Vamos a evaluar nuestros conocimientos de entrada, vamos a hacer esta encuesta, que es este cuestionario de 3 preguntas que siempre hacemos para iniciar, así que le doy de nuevo la palabra a Wilmer. Claro que sí, doctor Ivette, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. Para conectar con las palabras, A, hay que emplear solamente cifras y datos. B, hay que hablar a la piel, corazón y cerebro. C, hay que usar citas memorables. Vamos a dar 15 segundos para que ustedes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Estos son los resultados de esta primera pregunta. A, hay que emplear solamente cifras y datos, un 10%. B, hay que hablar a la piel, corazón y cerebro, un 78%. C, hay que usar citas memorables, un 12% de respuesta. Pasamos entonces a esta segunda pregunta. Para destacarse ante la cámara es necesario: A, emplear el plano y ángulo adecuados. B, manejar una adecuada expresión corporal. C, A y B son correctas. 15 segundos para responder. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, emplear el plano y ángulo adecuados, un 0%. B, manejar una adecuada expresión corporal, un 4%. C, A y B son correctas, un 96% de respuesta. Iremos entonces con esta tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. En relación con el buen manejo virtual de la voz, A, es necesario realizar el ejercicio del lápiz. B, ha de ejercitarse claridad y expresividad. C, A y B son falsas. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, es necesario realizar el ejercicio del lápiz, un 2%. B, ha de ejercitarse claridad y expresividad, un 56%. C, A y B son falsas, un 42% de respuesta. A nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Ivette. Gracias, Wilmer. Vamos entonces siempre con nuestra frase mantra, digo yo: la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Y es así, es la educación la que nos lleva a evolucionar, la que nos lleva a tener más oportunidades, a buscar mejores opciones.
Vamos con nuestra tabla de contenidos y la primera parte va a ser palabras que conectan, es decir, las claves verbales aquí en las conexiones virtuales, las claves visuales, como es el cuerpo escénico ante la cámara, y las claves vocales, la voz que atrae. Nosotros cuando estábamos en pandemia habíamos dictado una conferencia parecida a esta, era en ese momento muy importante, entonces hablamos de algo de estas claves. Yo siempre cuando tengo que desarrollar la comunicación, la desarrollo desde las palabras, el cuerpo y la voz, porque es lo que conforma ese triángulo que venimos desde el principio insistiendo, que nos permite tener una comunicación oral congruente, creíble, disfrutable. Entonces lo mismo aplicamos aquí en la conexión en los entornos virtuales. De esa conferencia del 2020 en plena pandemia, esta ha evolucionado, es mucho más rica, es mucho más completa, mucho más profunda, más investigada, pero nace de aquel momento en que la única forma de conectarnos era la virtualidad. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra... Estoy con estas gafas todas torcidas, me perdonarán, me senté en ellas y me quedaron torcidas, pero bueno, es eso o no ver nada. Entonces, se lo digo porque yo misma, cuando empecé, me distraje, las gafas están torcidas, pero perdonen estas gafas torcidas y va, pues el objetivo general es brindar a los participantes conocimientos y guías para optimizar su comunicación e interacciones en entornos virtuales, además de lograr mayor profesionalismo y desenvolvimiento en esos entornos virtuales mediante el empleo de estrategias verbales y no verbales. Las no verbales son cuerpo y voz, no solo cuerpo. Cuerpo y voz son no verbales, aspectos extralingüísticos, el cuerpo y lo que nos rodea, la escenografía, aquí lo que ustedes ven alrededor mío, y la camiseta, por ejemplo, que llevamos el color naranja, esos son aspectos extralingüísticos, es decir, lo corporal, y aspectos paralingüísticos paralelos a lo lingüístico, que son las palabras, la voz. Así que verbales, las palabras, no verbales, cuerpo y voz. Veamos los objetivos específicos. Objetivo 1, proporcionar pautas verbales para conectar en entornos virtuales mediante el uso de las palabras. El segundo objetivo, brindar estrategias corporales y visuales para desenvolverse profesionalmente ante la cámara. Y el tercer objetivo, practicar ejercicios que permitan un manejo contundente y armónico de la voz, que sea específico, rápido y de buen resultado cuando uno tiene que lucirse en los entornos virtuales y lo que queremos proporcionarles hoy. La vez pasada estuvimos explorando bellísimamente lo que fue ese tiempo. Yo todavía veo esos letreros y me estremezco. Es durísimo saber que hubo un tiempo en que fue prohibido el contacto físico. Los psicólogos dicen que ya se empieza a ver lo que está pasando con los chicos COVID, los niños que en esos primeros años de primaria, preescolar, tuvieron que estar aislados en un computador o cuando se acercaban tapando el tercio inferior, que es uno de los tercios más comunicativos y que a la hora de aprender el lenguaje está haciendo mucho. El niño no solo está observando a los cercanos, sino a las personas con las que tiene contacto este movimiento para aprender y tuvo que hacerlo a través de una pantalla y ya se empieza a ver resultados no tan agradables de lo que fue los niños en los tiempos del COVID. Y cuando nos fue prohibido, decíamos la vez pasada, acercarnos y tocarnos, tuvimos que tocarnos en la distancia y entonces fue cuando estas herramientas virtuales que estaban desde hace años, pero que algunos países y empresas eran renuentes a usar, nos tocó empezar a usarlas. Me acuerdo que cuando preparé la primera conferencia acudí a lo que había escrito en internet para prepararla y la mayoría estaba muy primario, muy malo, muy deficiente en ese momento. Entonces recurrí a mi experiencia de 8 años en televisión, trabajando con presentadores y reporteros para acercarme a cómo era esto. Encontré uno que otro documento interesante, saqué algunas pautas y esto ha evolucionado. Tenemos en este momento un manejo híbrido, a veces lo hacemos virtual, a veces lo hacemos presencial, pero fue ese momento de la virtualidad en el COVID del 2020 que nos permitió esa chispa de encontrarnos. Ahora cuando voy a algunas ciudades me dicen, yo la vi desde el 2020 y me sentía tan conectado con usted, a mí me da mucha emoción, es algo que
que me llena de alegría saber que en ese momento tantas personas pudimos tocarnos y yo busco sentirlos aquí a ustedes en la cámara y vamos a ver cómo se logra hacer una muy buena presentación virtual ya con la evolución que hemos tenido en esos tres canales, en el canal verbal, las palabras, en el canal visual, el cuerpo, y en el canal vocal, la voz, en esa tríada indisoluble que es la comunicación oral. Así que entremos en detalle con esas claves verbales, es decir, qué palabras aquí en la virtualidad nos permiten conectar. Y esto lo insistiré mucho, hablarle a la piel, corazón y cerebro. Si esto es importante cuando estamos presencialmente, cuando estamos virtualmente, tengámoslo en cuenta. Mire, a veces somos súper aburridos y aquí en esta virtualidad no están viendo todo nuestro cuerpo, el entorno no está cambiando, no están recibiendo estímulos olfativos, auditivos de otra forma, hasta táctiles que se sienten la temperatura y todo en otros salones cuando estamos compartiendo virtualmente. Entonces el cerebro le es difícil concentrarse. Y si solo mandamos información, es decir, conceptos al cerebro repetitivos, densos, no lo va a lograr. Entonces, hablarle a la piel, corazón, cerebro. Yo les decía en algún momento cuando estábamos mencionando cómo lograr palabras poderosas, que aprendamos de la publicidad, que se entra a la piel, es decir, a los 5 sentidos. Y de la piel es muy fácil pasar al corazón y allí entonces se instalan en el cerebro los conceptos, es decir, todos los sentidos los reciben y generan una experiencia que promueve que queramos repetirla y cuando la repetimos se vuelve habilidad. Entramos al corazón y eso hace que se abra la memoria, procesos de concentración y empiezan esos conceptos a entrar que luego enviamos. Más o menos en ese orden, no tiene que ser siempre ese orden, pero tener en cuenta eso, abrir, hacer un gancho de entrada, como por ejemplo, ahora hablaba de cómo fue ese momento de la pandemia, cómo nos conectábamos aquí, y eso empezó a dar algo de piel y algo de corazón. A veces puedo decir algo como, ustedes recuerdan en aquel momento en que hubo una revuelta aquí en Bogotá, por ejemplo, si fueran de aquí de Bogotá, estoy hablando de algo que pasó, por ejemplo, en el Instituto IGA, y que los gases lacrimógenos nos estaban ahogando a todos, más el ambiente caldeado. Bien, recuerdan lo que sentimos. Y eso fue el momento en que las directivas se preocuparon porque tuviéramos un mejor ambiente de trabajo, por mejorar la ventilación y por mejorar la forma como repartíamos el espacio. En ese momento empezamos a sentir lo que era grupo, empezamos a relacionarnos mejor, nos trajeron talleres para relacionarnos mejor y hemos logrado progresos. Ahora estamos en un riesgo y vamos a hablar de las situaciones que vamos a instaurar para trabajar mejor con los usuarios que llegan a nosotros. Pues, fue algo así. Entonces, mire cómo se fue pasando por la piel un recuerdo, el olor de los gases lacrimógenos, las lágrimas, el hacinamiento. Luego se habló de cómo esto nos fue llevando, a pesar de la dificultad, a hacer un grupo, a sentirse más en grupo, a la necesidad de mirar el grupo como seres humanos que sentían y luego ya empezaron a hablar de lo que se iba a instaurar ahora. Pero si llego solo, a partir de la fecha instauraremos un programa de... Puede ser que la gente no le llegue tanto bien. Lo mismo, como cada uno piense, ¿cómo podría brevemente, no tengo que demorar mucho, entrar desde los sentidos, llegar al corazón y el cerebro? Siempre recuerden el compañero que trabajó esto, que se llama Raúl Díaz, él siempre cuando entrena a las personas en una estratega de discurso les dice, les hace así, que tengan en cuenta eso y realmente es una fórmula muy buena, no en vano la publicidad saca provecho de ello. Y para hablarle al corazón, la piel y el cerebro, recuerdo esta clave VIPS, la clave VIPS. Visualice, interiorice, personalice y simplifique. Para lograr llegar a la piel, visualice, es decir, no se quede solo en conceptos, explicármelas un momento, en conceptos, cifras, que son muy importantes cuando queremos dar solidez, pero busque analogías, comparaciones, ejemplos, breves anécdotas, lo que llamamos micro storytelling, para que eso se vuelva visual. Por ejemplo, vi una vez a Alberto Padilla en CNN en español decir, todos tenemos, dijo algo así como septiembre, ahorita que estamos en septiembre,
ha sido un mes negro para Estados Unidos, especialmente para Nueva York. Ustedes todavía tienen presentes, todos tenemos presente, porque dijo, en la mente el derrumbe, el desplome de las Torres Gemelas. Pues bien, hoy, 12 de septiembre, se desplomó, era como el 2004 o algo así, no recuerdo ya, se desplomó el mercado en la Bolsa de Valores de Nueva York y comenzó ya a dar los conceptos, pero traer ese recuerdo que a la vez que era de sentidos y a la vez era emocional, pudo entrar entonces luego a los conceptos, visualizar, decir, por ejemplo, esto es como, me acuerdo una vez, oí al presidente Santos decir, extendimos y tenemos cubierta toda la red muy bien conectada a Medellín, estaba en Medellín, porque los países merecen nada. Bueno, y luego dijo, mire, la conexión que hemos logrado, que son tantos kilómetros de cable de fibra óptica, es como extender, nos daría para extender aquí desde el escenario de Fenalco un cable y llegar hasta Nueva York. Entonces, tradujo esos kilómetros, tantos kilómetros de cable en lo que sería la distancia de Nueva York y el público hizo así. Eso es visualizar. ¿Cómo lo puede el público ver, sentir? Y en ese momento llegamos bien a nuestro interlocutor o audiencias. Interiorizar. Interiorizar y es la que más resalto. Interiorizar, interiorizar, interiorizar. ¿En qué consiste interiorizar? En que usted, cada uno de nosotros, resalte su experiencia. No estoy hablando de un yoísmo, hablamos de que la interiorización son como las gotas amargas de un cóctel. Sin gotas amargas no hay cóctel, pero si me excedo en gotas amargas daño el cóctel. Entonces, es pequeños momentos en que usted resalte su experiencia, por qué ha logrado eso, cuál es su papel en esto, porque tendemos a decir, se lograron resultados. Por Dios, ustedes tienen un equipo con el que han trabajado muchísimo. Nosotros, nuestro equipo, a veces usted resalte su papel allí. Mire, tuve esta experiencia y eso me lleva a afirmar que en mis 14 años trabajando en esto, yo puedo concluir esos pequeños gaps, momentos en que usted resalta su experiencia, le da validez ante el público. Pero si usted todo el tiempo es yo, además sin reconocer el equipo y yo, hace poquito vi una persona así, fue un poco agotadora, pues se excede. Pero si no lo usa para el público, usted no tiene validez. Entonces, por favor, ¿qué es interiorizar? Crear un puente entre lo que usted está transmitiendo y su experiencia en ello. Como dice el bolero, es ponerle sabor a mí, sabor a cada uno de ustedes. Personalizar. Y ahí acabo de usar un lenguaje visual. Póngale sabor. Mire, eso fue un lenguaje visual. Personalizar. ¿En qué consiste la personalización? En extender un puente entre su mensaje y la audiencia. Y esto se logra a través de conocer la audiencia y hablar en términos de las creencias, necesidades, requisitos y aspiraciones de ese grupo, hacerlo adaptado a ellos. También otra forma de personalizar es usar un lenguaje que genere cohesión. Ustedes y nosotros, todos nosotros hemos visto, las mujeres que estamos presentes en esta audiencia, como colombianos hemos vivido, si son un grupo de ingenieros, por ejemplo, ustedes como ingenieros ven esta perspectiva, les vengo a hablar la perspectiva de un comunicador que va a enriquecer su experiencia. Miren, estamos creando un lenguaje que genera cohesión. Y la última es usar palabras que nos conecten, palabras que nos lleven a que el público se sienta conectado con eso que estamos haciendo y pues se basa en conocer muy bien el público. Perdón, la última, esa fue la primera, la última es preguntas retóricas. Entonces, miren, la primera, conocer las creencias, aspiraciones, necesidades, requisitos del grupo, hablar en esos términos. La segunda, emplear un lenguaje que genere cohesión. Y la tercera, preguntas retóricas. Cuando uno dice, ¿cuántos de ustedes han sentido que a veces las palabras no le fluyen? ¿A cuántos de ustedes se le va la idea cuando va a hablar? Me imagino que a algunos les ha pasado que toda la idea la despacharon en menos de 4 minutos y tenían 10 minutos. ¿Cómo se han sentido en ese momento? Son preguntas que giran sobre un mismo tema, por eso se llaman retóricas, son preguntas que vuelven al mismo tema para instaurar ese concepto y que no implican que el público conteste, pero lo lleva a que el público sea
protagonista del mensaje y deje de ser solo espectador. Conecta muchísimo al público, la personalización conecta muchísimo, porque yo lo llamo la técnica Dolorán, y es cuando uno oye eso, uno dice, como la propaganda Dolorán, sufre de lumbagos, calambres, sí, señor. ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Alguna vez se ha llenado de muletillas? Sí, claro, por supuesto. Entonces uno empieza a decir, ese tema me sirve, es muy interesante, hacerlo, y especialmente cuando uno ve que el público se está desconectando, es una técnica muy buena. Y simplificar es clarísimo, breve y bueno, doblemente bueno, y hágalo de tal manera, así sea público especializado, métale momentos humanos, hágalo sencillo. Recalco unas palabras que dijo un filósofo, y decía, y es un filósofo de la contemporaneidad, que yo no recuerdo ahora el nombre, pero John Searle dijo, si usted no es capaz de decir las cosas de una forma clara, sencilla, simple, es que ni usted mismo lo ha entendido. En la simpleza, en volver lo complejo simple, decimos en el teatro, lo complejo simple y lo simple bello, ahí está la sabiduría. Y recordemos que la palabra protagónica para conectar es el nombre de la persona. A veces no es posible, pero a veces tenemos, por ejemplo, cámaras apagadas de todos los participantes, pero están los nombres. De vez en cuando use los nombres, si los conoce, buenísimo, y va a hacer que su conferencia sea muy personal, que la gente se sienta incluida. Aquí me toca hablar de nosotros, de cómo estamos, de que hace poquito estuve en Riohacha y ojalá haya gente de Riohacha conectada, en fin. Este tipo de cosas llevan a que la gente se sienta que está conectada, que es protagonista de esta charla. Y encontré este link que está también al final en la bibliografía, pero que si quieren tomarle foto y tenerlo, miren, les invito a entrar a esta conferencia, preparando este video, preparando esta conferencia, lo encontré y me encantó. Realmente esta mujer, además, es maravillosa como explica, es delicioso como hace, de hecho usa las claves VIPs, visualiza, interioriza, personaliza y es simple, sencilla. Esta mujer me fascinó, y ella lo hace para lograr lo que llaman como generar copyright, bueno, generar una mayor venta de los productos, pero es buenísimo los elementos que ella da para que usted, cuando haga conferencias, sus palabras conecten muchísimo. Tiene unas 20 claves allí que da, pero de una manera muy deliciosa, que vale la pena anotarlas, y que por supuesto por el tiempo no las podría hacer acá. Siempre yo reconozco cuando saco de un autor, preferí darles el link y que ustedes entren, porque vale la pena explorar ese video. Entremos entonces en este momento en el cuerpo escénico, cómo manejamos el cuerpo ante la cámara. Hasta aquí espero haber sido claro en las palabras de cómo conectar, de usar piel, corazón, cerebro, de utilizar la clave VIPs, y entren y vean cómo lograr textos persuasivos. Les aseguro que sus presentaciones virtuales van a ser fabulosas, van a ser interesantes, y también esto se puede extender a las presentaciones presenciales. Pero empezando a integrar esto, ustedes rompen la monotonía y la normalidad de cómo muchas personas llegan sin tener en cuenta que la virtualidad no es presencialidad, y como está muy carente de varios estímulos, hay que hacerla mucho más divertida, muy interesante. Ustedes lo ven siempre en el lenguaje de televisión. Entonces, extraer un poquito esos trucos acá. Entremos entonces, a propósito de televisión, en las claves visuales. ¿Qué es el cuerpo escénico ante la cámara? Y me gustó muchísimo esta diapositiva que encontré preparando esta conferencia. Ahí está el link de donde lo saqué, que es el Hospital Eugenia, si mal no estoy, sí, Sevilla, España. Entonces, da las pautas, ¿no? Mire lo sencillo que es tener en cuenta cómo está el monitor, que la cámara, que me sea fácil mirar la pantalla y que la cámara me quede hacia la altura de los ojos. Es muy diferente cuando tecleo que cuando me conecto, porque si pongo el computador de la manera como tecleo, se va a ver, me va a quedar difícil el ángulo para ver a las personas, y me va a quedar muy difícil para hablar de manera directa. Ahora vemos eso, y es lo que se llama el plano y el ángulo. Pero teniendo esto nos da mucha comodidad, que esté muy equilibrado el asiento. Yo tengo una silla ergonómica
Sin embargo, para mi cuerpo como que no la siento tan correcta y siempre pongo un cojincito en la zona lumbar que me ayuda a estar mucho más suelta, más tranquila y por supuesto me hace que esté deliciosamente ante ustedes y no cansándome tensa. La forma como coloco los brazos, que nos den ese ángulo recto para poder manejar adecuadamente y no generar tensiones en hombros y en brazos, muñeca. También la silla, que tenga un buen soporte, que esté ajustada a la altura. Entonces son muy chéveres estas sillas que se pueden subir. Si tiene la silla del comedor, ponga cojincitos, pero que le quede muy a su altura. Miren, los muslos, las piernas deben estar en ángulo recto. Esto es importantísimo. Evite poner las piernas debajo de la silla, lo veremos mejor, los pies debajo de la silla. Y algunas personas tienen este apoyapiés. Si no, por ejemplo, yo aquí tengo una varillita, tiro un cojincito y mis pies quedan de una manera que estén descansados, un poquito así en esta posición, hacia arriba ligeramente. A veces los quito del cojincito y los pongo directamente sobre el suelo, y el variar esa posición en los pies también lleva a que esté transmitiendo muy bien, pero siempre los pies en el suelo, siempre los pies en el suelo dan un apoyo muy rico al cuerpo que se puede mover y que no queda ahí sembrado. Entonces nos va a ayudar a que la columna esté en buena posición. Si los pies no están en el suelo, la columna comienza a hacer curvas inadecuadas en la zona de cintura y eso se traslada, porque son las dos curvaturas de la columna, a la zona cervical, termina afectando la imagen porque parezco prepotente, termina afectando y dando unas tensiones dolorosísimas acá y cierra la voz y no puedo respirar bien. Es decir, genera un desequilibrio enorme. Todo está muy relacionado. Y pasemos a los pies, justamente. Miren, todos estos pies, estas colocaciones de pies son inadecuadas cuando estoy en la virtualidad. Estos pies sobre las patas de la silla me genera una inestabilidad. Y acuérdense que ya vimos acerca de los pies y hablábamos sobre los pies en la tierra. No es en balde que los pies tocando el piso, firmes en el piso, no presionando, pero colocados del talón a la punta nos dan mucha firmeza. Si yo tengo aquí lo voy a poner, los pies en la pata de la silla, empiezo a moverme y la gente me ve como si fuera en un caballo trotón. Y como mi cuerpo está inestable, mi mente empieza a estar inestable y mi discurso se desbarata. Les decía en la conferencia de pies que cuando los pies no están estables surgen muletillas. Las muletillas también son provocadas por el cuerpo. La segunda fotografía, ustedes ven esa tensión tan fuerte, y si uno está con esa tensión en los pies, pues el diafragma, el cuerpo, los hombros, el mismo rostro se tensiona y usted se va a ver un tanto agresivo. He visto esto y me impactaba, lo he visto mucho cuando usan sillas de comedor, lo hacen muchísimo, los pies detrás de las patas de la silla, y esto es timidez y nos derrumba y nos van a ver así como goofy, y si las manos están por debajo de la mesa, pues peor. Entonces, busquen la comodidad y miren, en todas estas el ángulo de las piernas es agudo. No, busquen que el ángulo de las rodillas sea en ángulo recto. Y esta, la cuarta, es la más común. Se ponen los pies entrecruzados debajo de la silla, el ángulo es súper agudo, y si ustedes observan el trasero de la chica, esos huesitos del trasero se llaman, voy a tratarlo aquí de hacer, se llaman isquiones. Si los isquiones no están apoyados, todo el cuerpo se desestabiliza. Cuando estamos sentados, el apoyo del cuerpo no lo tienen los pies, lo tienen los isquiones y permiten que la columna esté equilibrada. Por eso el ángulo recto nos ayuda a ubicar los isquiones en la silla. Si no están apoyados, hipercurvatura lumbar, los hombros se van a ver así, se ven aprensivos. Esto se llama el signo de la tortuga, que es muy típico de cuando me siento aprensivo y cuando no logro sentirme cómodo, cuando me siento en peligro, que uno cubre la yugular y la carótida, y entonces es lo que las abuelitas llamaban encogerse de hombros. Se llama el signo de la tortuga y nos quita muchísimo en nuestra imagen, pero afecta mucho también la voz y la manera como el cerebro recibe sangre y por supuesto oxígeno y logra conexiones adecuadas. Entonces, al estar en ángulo recto, los pies en el piso, me permite equilibrar la columna, me permite a veces recalcar la idea con la columna o reflexionar, por ejemplo, y te da una movilidad muy natural, como ven ustedes en televisión. Y a propósito de eso, aquí les muestro, les evidencio, no en balde la experiencia, mírenlo, deja como 4 deditos de la mano desde el sacro a la silla para poderse mover en la silla, los isquiones bien apoyados, el ángulo recto de las piernas en Yamida Mat y los pies, aprovechando esto, apoyados sobre eso,
y ligeramente separados, más o menos a la altura de las caderas, y eso le permite que las manos que están sobre la mesa no está tumbado sobre los codos, sino está equilibrado y puede articular y todo. En cambio, miren el pobre invitado, que además fue un error, quienes hayan sido los jefes de comunicaciones a veces no saben, pero lo primero que hay que mirar es que la altura de la silla esté adecuada. A este hombre le quedaban flotando los pies, entonces le hubieran bajado un poquito la silla y pues se tumbó. Al tener los pies inestables queda tumbado y queda totalmente derrumbado, quedó derrumbado, pues la entrevista no se vio muy bien. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta cuando estamos aquí ante la cámara tiene que ver con el tronco y los hombros, y que depende mucho de la colocación de los pies. Si ustedes ven, este tronco está expandido. Yo prefiero evitar la palabra erguido porque nos lleva como a ciertas rigideces, y más bien expandido, es decir, a lo ancho y a lo alto se eleva. La cabeza está libre, no así. La nariz, yo digo que la nariz siempre esté frente a la pantalla, y eso nos permite que estemos alineados. Y miren cómo los hombros están en todos alineados, todos tienen el tronco expandido, los brazos ligeramente separados del cuerpo, y la mesa no es donde se apoyan. La mesa simplemente es una forma en que reposan las manos, pero no es un apoyo, es decir, no se tumban sobre la mesa, y eso nos da mucho equilibrio. Es indudable que para que tengan esta posición, los pies aquí están en ángulo recto y normalmente tan abiertos como las caderas, para tener mucho equilibrio. Cuando el set les deja ver las piernas, las ponen de otra manera, pero cuando están en un set que les cubre las piernas, tienen las piernas tan abiertas como las caderas, y es algo que podemos aplicar en estas presentaciones virtuales. Miren, y traje aquí a este presentador que es tan querido por muchos colombianos, Juan Diego Alvira, que tiene mucha movilidad de la cámara, y ustedes ven que el tronco no está rígido, que a veces se acerca para mostrar más cercanía a la audiencia o enfatizar una idea, y otros momentos está equilibrado acá para de pronto hacer algo más determinado, algo menos cercano. Entonces, ese juego con el tronco de manera equilibrada se logra al tener los pies en ángulo recto, el tronco expandido, y observen que normalmente los brazos están ligeramente separados del tronco, y no aquí, que no estén en aprietos, sino que estén a sus anchas. Entonces, ahí podemos aprender de los grandes. Ahora, un aspecto muy importante es cómo manejo los brazos y las manos. En la cámara, eviten hacer esto porque le chuzan el ojo a la audiencia, como acabo yo de hacerlo, o no se pongan la mano frente a la cara porque estorban, y además las manos se ven muy grandes ante la cámara que se acercan. Entonces eviten estos gestos, a veces parecen palomas, ¿no? Eviten gestos que se salgan de la cámara. No es que estén apretados, están relajados, pero en la cámara hay un lenguaje muy importante. Los gestos se hacen con brazos libres, ligeramente separados del cuerpo, como ven ahí, pero en tres partes, o entre clavícula y hombro, entre clavícula y pecho, perdón, se hace el gesto, o entre la oreja y el hombro, acá, o a la altura de los ojos, ¿ven? Entonces, esta es una manera en que todo lo que ustedes quieran resaltar, y se hace para resaltar algo. Ese fue el punto importante que llegamos ahí. En esto nos vamos a concentrar. Todos aquellos que tuvieron que ver con esto, son tres los aspectos, y ojo con esto, ¿no? Entonces, número 3, Simiñapa, por ejemplo, es algo que es trabajado y se sabe en el lenguaje de televisión que el gesto se va a hacer en esa zona. Recuerden, sobre la clavícula a esta altura, pero siempre con hombros y brazos relajados, no acá. Se sostiene el gesto cuando quiero enfatizar entre la oreja y mi hombro, o a la altura de mis ojos, ¿ven? Y el gesto hay que sostenerlo un momento, porque si hacen gestos muy rápidos en estas cámaras que no son perfectas, se van a ver como palomas que pasaron muy rápido. No, el gesto se sostiene un momento cuando estamos ante la cámara, cuando quiero recalcar algo, y nos va a ir muy bien en este tipo de entornos virtuales. En cuanto a la mirada y el rostro, esta lo mostraba en esta época de pandemia, y lo quise traer porque este actor que es muy querido de Hollywood nos quiso mandar un mensaje en estos momentos que eran tan duros. Esto fue como en mayo llegando a junio, y uno estaba del 2020,
Y él mandó un mensaje muy hermoso desde su casa, mostrándose cómo estaba en la pandemia, sin afeitarse y todo. Solamente que como el actor en términos generales está acostumbrado a que lo siga la cámara, él miró hacia la pantalla y al mirar hacia la pantalla queda como si no estuviéramos mirándolos. Entonces, no es que todo el tiempo voy a mirar a la cámara, pero si quiero resaltar algo, si quiero mostrar cercanía, miro a la cámara de la pantalla, miro a esa cámara y de resto puedo estar mirando mis diapositivas y todo. Recuerden que siempre la cabeza lleva los ojos para que los ojos no se vean divagantes, como se le vio a esta chica, evitar los ojos divagantes, sino que la cabeza lleva los ojos. Es decir, que puedo ir acá, puedo buscar acá, la cabeza lleva los ojos y cuando quiero recalcar o ser muy cercano, miro hacia la cámara. Y continuando con esa mirada y el rostro, la mirada y el rostro han de ser expresivos. Evite esas miradas ahí, punto número 1. Y miren que esto tiene que ver con el discurso. Si el discurso es solo conceptual, pues a uno le queda como rostro de lápida. Pero si el discurso tiene piel, corazón, cerebro, entonces el rostro va siendo versátil, cada uno a su manera. Hay unos que somos más expresivos, otros menos, pero nunca somos inexpresivos. Siempre tenemos momentos, algunos un poco más fuertes, otros más sutiles, pero dejen que esa expresividad natural salga en la mirada y el rostro y esto conecta muchísimo en la cámara. Miren cómo aquí también se ve lo que les decía de los gestos, de cómo se manejan en televisión y en la cámara los gestos. Y ahora pasamos a lo que es el manejo de los computadores, de cómo manejar esta parte, y son los famosos ángulos. El ángulo, cuando pongo la cámara por encima mío, por ejemplo, en la selfie, yo no sé si ahí me estén viendo, pero cuando pongo la cámara por encima mío, es el ángulo que se llama en picado, me va a hacer ver chiquito, sumiso, sumisa, me va a hacer ver en condiciones de inferioridad. Para la selfie está muy lindo, muy tierno, pero no para cuando estamos transmitiendo conocimientos. Y este es el que más comúnmente usa la gente, que deja el computador donde estaba escribiendo y se va a ver en contrapicado. Cuando usamos el contrapicado, que es válido cuando me quiero ver muy superior y todo, que lo hace mucho en el cine, lo usa mucho Donald Trump, Putin también, pero realmente si lo que quiero es transmitir conocimiento, como estoy aquí, el contrapicado me puede hacer ver muy alejada y es un ángulo en el que la gente ve ante todo las fosas nasales que no tienen mucho que comunicar y por ahí que tengamos papada, pues se nos ve colgante, entonces es mejor el ángulo frontal o neutro que ustedes lo ven. Y para ello, la cámara debe quedar a la altura de los ojos. Aquí yo tengo una base que me levanta el computador. En la época de pandemia no tenía esta base y me tocó a punta de diccionarios. Puse 2 diccionarios, uno de medicina, otro diccionario Larousse y esto me subió la cámara y me permitió que estuviera a la altura de los ojos y eso transmite, estoy contigo, estamos en la misma condición y me conecta muchísimo. Miren, y entonces del ángulo pasamos al plano. Este es el plano medio que se usa mucho en los sets de televisión, pero nosotros no tenemos esas cámaras. Entonces, para nuestro computador, y aquí esto era en la época de pandemia, se usa el plano medio corto, es decir, no a la altura del ombligo como se usa en los sets de televisión, sino a la altura del pecho. Ahí debe ser el plano que se usa en estos computadores. Y miren el ángulo totalmente frontal, el rostro iluminado. Nunca lo que vemos a veces en nuestros honorables congresistas que hacen este primer plano, en donde o cortan la cabeza, donde se ve aquí demasiado encima y no permite al cerebro tener una composición, agota. Se hizo estudios, esto agota el cerebro necesita información, así que hay que abrir el plano para que nos vean y que no se corte el cuerpo. Ese es el plano recomendado. Ahora, en cuanto a la composición visual, claramente ella está bien iluminada, tiene una composición muy linda, le da énfasis a las flores, pero observen, este estante no tiene nada. Este estante no tiene nada, porque si algo estuviera acá, se le estaría saliendo de la cabeza y distrae la atención a ella. Es decir, alrededor de nuestra cabeza nada debe distraer. Esta es una muy buena composición visual. La cámara le permitió que esté por debajo del pecho, ya sea por encima del pecho, justamente como lo tenía Calero, o por debajo del pecho, son el plano medio corto que es conveniente para estos lenguajes en nuestra cámara, en nuestros entornos virtuales. Esta sería una pésima composición visual porque entra solo luz de una parte, entonces se va a ver como el yin yang, una parte de la cara oscura, una parte de la cara clara,
y esto ya genera estorbo. Y si además este botilito se atraviesa en el ángulo, en la composición, va a empezar a estorbar. Esto se le puede caer cuando ella mueva la mano, en fin, puede generar mucha distracción. Lo que sí tiene muy bien colocado es el ángulo porque está justamente hacia sus ojos. Y miren, para la muestra un botón, esto lo tomé justamente en pandemia, cuando aquí están todos los errores, mire, el ángulo en contrapicado, la iluminación solo llega de un lado, está muy cerrado el plano, y sobre todo este cuadro estorbaba. Era muy chistoso porque cuando Roy Barrera se hacía así, la mujer parecía reposar en su hombro, como la ven ahí en esa captura de pantalla, y cuando se movía para este lado, parecía que la mujer le hiciera uno así, y todo el tiempo le estuvo estorbando la mujer que hacía así y que luego se reposaba en su hombro. Pero hay que reconocer quienes manejan luego y se dan cuenta, esto es que todos estábamos aprendiendo, y mire lo que luego hizo el senador Roy Barrera. Se giró hacia la ventana, puso una iluminación adicional, aquí hay una lámpara adicional, abrió el plano porque él habla mucho con las manos y ya se vio, no se nos veía como en la anterior que los libros de la biblioteca se nos iban a caer encima, sino que se vio ya un plano mucho más adecuado, un ángulo más adecuado, totalmente frontal o neutro, y ya no nos estorbó el cuadro. Entonces, miren, de hecho lo vimos mucho más su biblioteca y fue mucho más cercano. Y lo mismo pasó cuando el primer día que el ministro Fernando Ruiz Gómez salió a hablarnos de la pandemia, de lo que estaban haciendo y lo manejó muy bien, pero en cuanto a su primer comunicación en cámara, no, mire, parecía, se veía azul y uno con el COVID, uno decía, ¿será que el señor está enfermo también de COVID? Estaba cortado por la mitad del ángulo, era contrapicado, entonces se veía así, no sabía manejar la mirada a la cámara, por aquí se veía un pedazo de silla, fue muy malo, pero esa misma tarde sacó otro comunicado y ya estuvo la gente de prensa ayudándolo y miren cómo cambió. Entonces, abrieron el plano, pusieron el ángulo contra lo neutro, iluminaron y dejaron que algo de lo que había allí se viera para que generara una imagen y una información que es necesaria cuando estamos ante la cámara. Y terminemos con la voz. Veamos claves para que su voz atraiga. No, 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 no haga nada de esto. Tengo un video, ustedes lo pueden encontrar por DCA, que es mi empresa Desempeños Comunicativos Auténticos, DCA, y pueden encontrar por qué el ejercicio del lápiz, ni el corcho, ni el cubo, ni nada se debe hacer. Esto genera una cantidad de lesiones, de tensiones, de articulaciones y voces muy encerradas. Este ejercicio no lo haga. Les invito a que vean ese video. ¿Por qué no hacer el ejercicio del lápiz? Pero por favor, porque ustedes entran a internet y la mayoría de cosas digan, pónganse el lápiz o el cubo o algo en la boca. Lo vi en un programa de televisión hace poquito que decía, no debía ser el lápiz, pero póngase un cubo, peor porque era un cubo grande. Cuidado con ese tipo de cosas que no están sustentadas en lo fisiológico. ¿Cuál es el ejercicio que yo les recomiendo? Miren, para que ustedes hablen con claridad. Son dos elementos los que se deben trabajar para que la voz ante la cámara sea excelente, y más cuando nos toca apagar la cámara. Articular con claridad, hablar con claridad y ser expresivo. Son los dos elementos. Y lo que les invito es a que cojan estas arvejitas, arveja verde seca o blanca seca, arveja de grano, se la pongan debajo de la lengua y cojan un texto y empiecen a leer. Voy a hacerlo con lo que les voy hablando. Empiecen con 10 arvejitas debajo de la lengua, no entre los cachetes, debajo de la lengua, ya contra el frenillo lingual, bien pegados a la parte de atrás, de tal manera que la punta esté libre. Al principio se les salen arvejas porque no tienen entrenada la lengua. Entonces, yo ya me meto varias arvejas porque llevo tiempo entrenando. Entonces, miren, ahí comienzan a hablar. Ya me entran hartas, pero miren, aquí ya estoy en el punto. Cuando la R y la S me suenan afectadas, me meto hasta ahí arvejas, es decir, sé cuántas meterme cuando digo, bueno, Rosa, Ramírez, el saco, el show, se me oye rara la S. Y comienzo a trabajar hasta que, miren, a mí la lengua enseguida se adapta. Ejercicio para hablar con claridad. Y pronuncien lo más claro posible con esas arvejitas debajo de la lengua, lo más claro posible. Y esto los va a llevar luego a articular muy bien ante la cámara. Con permiso, saco mis arvejitas. ¿Cuánto?
Sigo sacando el real. ¿Cuánto? Un ejercicio de lectura de 5 minutos en adelante, menos de 5 minutos, 5 minutos en adelante, cualquier texto. Y por último, ante la cámara, adopte modo conversación. Con eso usted va a ganar naturalidad, comodidad, expresividad, interés. Por favor, no modo información, que fue el que aprendimos en la academia. Ya vimos también en nuestras primeras conferencias de este año cómo lograr una voz más expresiva. Pero la clave es adopte modo conversación. Les traigo un tip que me decía una presentadora de televisión. Me decía, mire, cuando yo estoy ante la cámara, siento que es un momento de amor entre la cámara y yo, y le hablo como a la persona que más amo. Ella decía que en ese momento era su mamá. Entonces decía, allí está María Eugenia, yo le hablo a María Eugenia como si María Eugenia estuviera en la cámara, decía ella, es un asunto de amor entre la cámara y yo. Un médico me dijo, perdón, un fiscal me dijo, ya sabe qué hice, porque yo me veía tan serio ante la cámara, puse justo detrás de la pantalla, a la altura de la cámara, la foto de mi nietecita, y le hablaba a mi nietecita cuando estaba hablando acerca de la forma como se defienden las víctimas, entrenando sobre eso, y le dice, me fue muy bien. Entonces, es un asunto de amor entre la cámara y usted, hable, converse, y va a sentir que es muy natural. Entremos entonces, después de estos rápidos trucos, a nuestra evaluación, y luego habrá una sesión de preguntas. Wilmer, por favor, vamos con nuestra evaluación. Claro que sí, doctor Ivette, mil gracias por esta intervención tan excelente que acabas de tener. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Para conectar con las palabras, A, hay que emplear solamente cifras y datos. B, hay que hablar a la piel, corazón y cerebro. C, hay que usar citas memorables. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, hay que emplear solamente cifras y datos, un 2%. B, hay que hablar a la piel, corazón y cerebro, un 92%. C, hay que usar citas memorables, un 6% de respuesta. Doctor Ivette, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Muy bien, la respuesta correcta es la B, piel, corazón, cerebro. Pasamos de un 78% a un 92%. Doctora, muchas gracias. Vamos entonces con esta segunda pregunta. Para destacarse ante la cámara es necesario: A, emplear el plano y ángulo adecuados. B, manejar una adecuada expresión corporal. C, A y B son correctas. Vamos con los resultados de esta segunda pregunta. A, emplear el plano y ángulo adecuados, un 2%. B, manejar una adecuada expresión corporal, un 0%. C, A y B son correctas, un 98%, doctora Ivette. En esta, cuando empezamos, estábamos bastante bien. Era la respuesta C. Tanto el ángulo, o sea, tanto el computador ángulo y plano como el cuerpo han de estar trabajados. Entonces, empezamos con un 96%, subimos a un 98%. Doctora, gracias por la retroalimentación. Esta es nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. En relación con el buen manejo virtual de la voz, A, es necesario realizar el ejercicio del lápiz. B, ha de ejercitarse claridad y expresividad. C, A y B son falsas. 15 segundos para que puedan responder esta última pregunta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, es necesario realizar el ejercicio del lápiz, un 2%. B, ha de ejercitarse claridad y expresividad, un 76%. C, A y B son falsas, un 22% de respuesta. Doctor Ivette, ¿qué tal esta última pregunta? Es la B, y pasamos del 56% al 76%. Ha de ejercitarse claridad y expresividad. Acuérdense, el lápiz, el cubo, el borrador, no. Listo. Muchas gracias. Doctor Ivette, muchísimas gracias a ti. Pasemos a las preguntas. Claro que sí, doctora. Muchas gracias, Wilmer. Voy a leerlas, a ver aquí, abrirlas. Buenos días, tengo una duda. En actividades virtuales, ¿el uso de fondos es recomendable? Por ejemplo, en Teams sale el fondo de mar o fondo de oficina, entre otras. Yo te agradezco muchísimo esa pregunta. Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. ¿Por qué? Esos fondos solo se pueden usar bien si tú tienes atrás algo que se llama el croma. Es decir, si yo allí en toda la parte de atrás, todo, o muy cerca a mí,
tuviera un telón verde que cubriera toda la parte de atrás. Eso se llama croma. Y ahí sí, esos fondos funcionan. Pero sin croma es terrible, porque lo que hacen es distraer. Miren, entonces muevo la mano y desaparece la mano, me desaparece el arete, de pronto aparece mi asiento, vuelve y desaparece. Y generas una distracción terrible. A veces la persona ya no se le ven los dedos, se le quita un pedazo de cráneo, no es lo más adecuado. A veces hay uno que el fondo se difumina un poquito, ese genera menos distracción. La verdad, lo que yo les recomiendo es pongan su fondo un poco más de ustedes. Es tan rico cuando la gente también sabe algo de uno, algo de uno. Ustedes ven a veces aparecer mis gatos y la verdad eso se ha comprobado que la gente en esto quiere más cercanía. Por eso los youtubers triunfan tanto, porque dejan ver algo de su intimidad. Eso sí, cuidada. Me encantó, gracias Ana Julia. La anterior pregunta la hacía María Angélica, buenísima. Doctora, ¿existen técnicas, ejercicios que sirvan para evitar las muletillas? Sí, tuvimos un taller sobre eso, está en Posipedia, en Más que Palabras, creo que se llamó, Más que Palabras hablamos de las muletillas, pero brevemente, las muletillas surgen mucho cuando los ojos divagan, porque los ojos son extensión del cerebro y nos llevan. Cuando los pies no están estables, también surgen muletillas. Y una manera de ayudar a corregir las muletillas, que es otra de las causas, es decir, trata de que tus ojos sean llevados por la cabeza, que tus pies estén firmes, no rígidos, sino firmes, posados sobre el piso. Y la otra causa de muletillas es que no tengo rutas discursivas claras. Genera rutas discursivas, primer punto, segundo punto, en tu mente y ayúdate con unos bullet points, unos puntos que te llevan a seguir por ahí. Y la fabuloso para las muletillas, entrénate en conectores. En nuestra conferencia están unos conectores buenísimos que encontré en Pinterest, como ya decimos en español, y tiene el link. Mira, el trabajo de conectores, porque la muletilla surge entre una idea y otra. Entonces comienza uno, pero si en ese momento, entre una idea y otra, tú dices, asimismo, de esto surge, por otra parte, continuando con el tema, esto va a suplir las muletillas. ¿Qué ejercicio recomienda cuando una persona no puede pronunciar la R? Esto nos lo dice Silvia Zambrano. Miren, uno, ella es el tele, T-E-L, como la tele. Muy rápido, tele. Y mejor si tengo esa R de francesa, Rosa Ramírez, con la nariz hacia abajo, tele, va a ayudar muchísimo. El otro, mover la lengua entre labios y dientes vibrando, empiezo vibrando los labios, luego meto la lengua entre los labios para ayudar y siempre con la cabeza hacia abajo va a ayudar a que se facilite más. Y por último, por ejemplo, en niños hacemos mucho que pronuncien la L y les pichamos las mejillas y la vibración de la L se va hacia los lados y surge la R. En este caso la R de mar, por ejemplo. Entonces, eso es uno de lo que les puedo decir de lo que uno hace en terapia como fonoaudiólogo. Bueno, yo ya no hago terapia. Buenos días, tengo una duda. Sí, ya están listas las preguntas. Estoy corriendo por el tiempo, yo me excedo y me angustio con el ingeniero Fernando y con Wilmer. Creo que hemos respondido a varias de esas inquietudes. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes y que sus presentaciones virtuales sean de lujo. Muchísimas gracias, Wilmer. Doctor Ivette, muchísimas gracias a ti, como siempre, por acompañarnos en estos eventos web. Te deseamos un excelente día y esperamos verte en nuestra próxima acción educativa. Muchísimas gracias y gracias, ingeniero Fernando. A todos nuestros asistentes, mil gracias por habernos acompañado en este evento web. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar la acción educativa.
Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.